Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Para poder un poco entrar en esto que estamos compartiendo, es necesario retroceder un poquito. Estamos nosotros diciendo, ¿verdad?, que cuando uno lee el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, se nos habla de la historia de la iglesia en esta tierra. Son 7 iglesias. Estas 7 iglesias fueron escogidas por el Espíritu Santo. Estas 7 iglesias fueron escogidas por Dios para darnos a entender que estas 7 iglesias representan la historia de la iglesia a través de estos casi 2000 años. Es decir, de cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés hasta cuando nuestro amado Señor venga, que esto está próximo a acontecer, y la iglesia sea tomada para ir al encuentro del Señor, para ser arrebatada e ir al encuentro de nuestro amado Salvador. Pero vemos nosotros que después que termina la historia de estas 7 iglesias, inmediatamente dice que Juan es transportado al cielo.
Y dice que una voz le dijo: ven acá y sube y yo te mostraré las cosas que habrán de acontecer después de esta. ¿Después de cuáles? Después de que ha cesado la historia de la iglesia aquí en la tierra, después de que la iglesia fue arrebatada al cielo, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre. En el capítulo 4 vemos que la iglesia ya no es más vista aquí en la tierra. Eso es porque algo aconteció. ¿Qué fue aquello que aconteció? Fue el arrebatamiento de la iglesia para ir al cielo, para estar con el Señor como Él mismo lo ha prometido. El mismo Señor lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así lo dijo el Señor. Y el Señor es fiel a su promesa y a su palabra. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, ciertamente Él hará. Entonces vemos que cuando Juan fue tomado para estar arriba en el cielo, dice que él tuvo una visión de gloria. El apóstol Pablo también nos habla de que él fue al tercer cielo y dice que él vio cosas que al hombre le son imposibles de describir. Sin embargo, a Juan se le dio el privilegio de ver todas estas cosas, y no solamente de verlas, sino también de escribirlas para dárnosla a conocer. Es decir, esa visión que vio el apóstol Juan es una visión del cielo, y es un trono de gloria, un trono lleno de majestad, un trono de santidad, un trono de justicia, un trono lleno de poder, y alrededor se ven tronos simbolizados en 24 ancianos, que son todos los santos de la antigüedad, más la iglesia arrebatada al cielo, como lo dice el libro de Efesios, que la iglesia está sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ese es nuestro lugar. El lugar que fue a preparar el Señor, ese lugar está preparado. Y luego se nos describe una escena de gloria, ¿no es cierto? Seres vivientes que son, digamos, son los aspectos del Señor Jesús, ¿verdad? Los 7 espíritus, que son las características del Espíritu Santo lleno de sabiduría, de inteligencia, ¿verdad? Entonces, ese tremendo trono de gloria que ve allí Juan, ve a uno sentado, a Dios sentado en su trono. Pero luego el capítulo 4 va unido al capítulo 5 y dice, ¿no es cierto?, en esta misma expresión, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, dice, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, dice. Lloraba yo mucho. Y después dice: uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Si nosotros vemos que hay uno sentado ahí en su trono, este es el propio Dios, y Él tiene en su mano los derechos, y dice que Él toma este sello en su mano y le da la orden a un ángel, y el ángel pregona, el ángel hace un grito por todo el universo, preguntando y diciendo: ¿quién es digno en todo el universo, en el cielo y en la tierra? ¿Quién es digno de abrir este rollo, de abrir y desatar sus sellos? Y hubo un silencio, porque no se había hallado ninguno digno, porque no se había encontrado ninguno digno en todo el universo, ni en el cielo ni en la tierra, que fuera capaz de desatar los sellos de este libro. Y cuando Juan dice que él llora, es porque vino tristeza a su corazón, como diciendo: ¿quién podrá juzgar toda esta maldad? ¿Quién podrá juzgar a los perversos? ¿Quién podrá poner en orden todas estas cosas?
Pero dice que al instante se levantó uno de los ancianos y le dijo a Juan: no llores, le dijo, porque he aquí el león de la tribu de Judá, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Qué vemos aquí? Vemos la majestad, ¿verdad? Vemos, ¿no es cierto?, el poder, es decir, la figura del Señor Jesús como un león majestuoso, como poder, con autoridad. Vemos que Él está en su trono, con poder, con majestad, con autoridad. Y es esa la visión que tiene Juan. Es decir, este es un trono lleno de poder, lleno de gloria, lleno de santidad, lleno de autoridad. Este mismo Jesús, dice, como dice la palabra, este mismo Jesús, cuando estaban mirando la visión, los apóstoles, cuando el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que el Señor estaba siendo alzado, y dice que una nube le ocultó, y los discípulos comenzaron a mirar hacia arriba, y dos varones con vestiduras blancas, que eran ángeles, le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así también vendrá. Es decir, este mismo Jesús que caminó en humillación en las calles de Israel, ahora este mismo Jesús está exaltado a la diestra del Padre, ya no está más en humillación, ya no está más en dolor, sino que vemos allá en esta visión que nos muestra Juan, una visión de gloria, de majestad, de poder, de santidad, de autoridad. Pero vemos, ¿por qué nos muestra esta figura del león? ¿Qué es el león? ¿De dónde sale esto? Vamos a ver en el Génesis 49, del verso 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silod, y a él se congregarán los pueblos. Hasta ahí. ¿Qué es esto? Este capítulo habla de las bendiciones que Jacob le dio a sus hijos, a cada uno de sus hijos, y cada uno de los hijos de Jacob representa una de las 12 tribus, y en particular Jacob se refiere a Judá como un león. Cachorro de león se levantará de ti, dice, y tú regirás, y tus hermanos vendrán y te adorarán, y se postrarán delante de ti hasta que venga Silod, dice. Silod significa el ungido, el enviado. ¿Y a quién se le llamó así en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el ungido? Jesucristo. La palabra Cristo significa ungido, el enviado, el que tiene el poder para ejecutar la voluntad del Señor, del Padre, de Dios. Y el Señor mismo lo dijo, que Él no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos entonces que el Señor viene de la tribu de Judá. Vemos que en su descendencia, cuando dice el libro de Mateo, Mateo nos muestra al Señor Jesús como el Rey, como este que viene de la tribu de Judá. Cachorro de león, dice, que es una profecía. ¿Cuántos años atrás se dijo esta profecía? Casi 2000 años atrás de que Jesucristo viniera, se dijo esta profecía del Mesías, del Señor Jesús, de cuando Él habría de venir. Luego tenemos en Isaías, capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su generación será gloriosa. ¿Qué vemos entonces en estos versos?
vemos las profecías algunas de las profecías, porque son muchas profecías que se dijeron con respecto al Señor, que habría de venir el Mesías llamado el Cristo, que habría de venir el ungido, que habría de venir el Señor Jesús. 2000 años atrás, antes de que Él viniera, y después en Isaías, 700 años antes, es decir, cómo las profecías están apuntando. Por eso el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo al pueblo de Israel, le dijo: la ley, los salmos y los profetas hablaron de mí. Es decir, las profecías del Antiguo Testamento tienen cumplimiento en la persona del Señor Jesús. Por eso Él, cuando leyó el libro, cuando leyó el rollo, dijo, cuando fue al templo, dijo: hoy se han cumplido estas escrituras delante de vosotros. ¿Pero qué hicieron los judíos? Los judíos quisieron apedrearlo, quisieron aborrecerlo, porque él se estaba adjudicando eso y haciéndose igual a Dios. Por eso dice Juan: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué significa eso? Los suyos eran el pueblo de Israel. ¿Pero qué significa? Que ellos le despreciaron, teniendo ellos la ley, teniendo ellos las escrituras. Despreciaron, se quedaron con la foto, y cuando vino la realidad la despreciaron. Pues bien, estamos viendo entonces que este león de la tribu de Judá se refiere a esta profecía que viene de un hijo de Jacob, que es Judá, y que viene puntualmente de la descendencia de David, de la casa de su padre, Isaí se llamaba. Y de allí levantó un rey. Y cuando dijo el Señor, cuando dijo, y más encima, cuando Dios le profetiza a David, y David dice, y más encima Jehová ha considerado no solamente mirar a su siervo, sino también mirar la descendencia en lo porvenir. No estaba refiriéndose solamente a Salomón, que fue el que después vino, después de David, como rey, porque Salomón comenzó bien, pero le falló a Dios. Pero vemos que aquí, más que Salomón, Jesús es el Hijo de Dios. Él es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice, Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan dice que él lloraba mucho, pero dice que he aquí el león de la tribu de Judá se levanta, pero luego, mire, se nos muestra en el trono de esta manera majestuoso, lleno de autoridad, como león. Pero mire, de ahí cambia el cuadro y dice, el verso 6, y miré, dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, gloria a Dios, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué dijo Juan en el capítulo 1, verso 29? Dijo, he aquí, dijo, cuando vio a Jesús que venía al Jordán para ser bautizado por él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, allá en el cielo, en esa tremenda visión que él vio, en ese trono lleno de majestad, lleno de gloria y de santidad, dice que vio una figura al Señor como león. Pero inmediatamente después, dice que en medio se posa allí el Cordero inmolado. ¿Y quién es este que fue inmolado? ¿Y quién es este que fue el Cordero, sino Jesús el Señor? Sino Jesucristo, que es el Cordero donde Él se muestra. Y cuando se muestra como Cordero, en otras palabras, ¿verdad?, lo está mostrando, que a este mismo que caminó aquí en humillación, ahora lo muestra allá arriba en gloria, teniendo todos los poderes, teniendo toda la autoridad, recibiendo toda la autoridad, dice, porque el Padre toda la autoridad se la dio al Hijo. Qué maravilloso es eso. Veamos Hechos 17, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios,
habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es aquel varón que fue designado y que fue levantado de entre los muertos? Jesús, el Hijo de Dios. Él es el varón que vino aquí a esta tierra, que caminó humillado, pero que fue exaltado por la diestra del Padre, habiéndolo resucitado y sentándolo a su diestra en la majestad de las alturas. Dice: cuánto heredó más excelente nombre. Por eso ahora Él es el Señor, por eso ahora Él es el Rey de Reyes, por eso todo poder y toda autoridad le pertenece. Así como en esta visión se ve esta figura majestuosa como león, inmediatamente se pone en medio allí del trono un cordero como inmolado. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravilloso es que nosotros vemos al cordero tomando, dice que ha mandado por medio de este varón, dice que todos los hombres serán juzgados. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Todos los hombres, todos los reyes de la tierra, todas las naciones vendrán un día y se postrarán delante de Él y confesarán que Jesús es Dios. Cuando compartíamos la vez pasada, en el capítulo 4, vimos que entre medio de las figuras allí aparecía el arco iris en el trono, como una figura de esmeralda, que nos mostraba el arco iris. ¿Qué nos muestra el arco iris allá en el cielo, en el trono de Dios? El testimonio del pacto que un día Dios hizo con el hombre, que nunca más lo juzgaría bajo el agua. Dios es fiel a su promesa, pero vemos cómo los hombres, habiendo menospreciado a Dios, dándole la espalda a Dios, cómo los hombres se han asociado en sus causas torcidas, en sus causas desviadas, y este símbolo que Dios usó como un pacto, hoy día los hombres lo han tomado para asociarse en los homosexuales y las lesbianas, tomando este símbolo del arco iris, y es como una afrenta al cielo, es como una deshonra a Dios. Ciertamente el cielo está airado, ciertamente la ira de Dios vendrá sobre toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con astucia la verdad. Señor bendito. Vemos entonces a este cordero. ¿Y qué sucedió con este cordero? Que cuando se levanta Dios y le entrega en su mano al cordero, dice, el rollo dice, sellado con 7 sellos. ¿De qué nos está hablando esto? ¿Qué significa ese rollo? Ese rollo es el título de propiedad de toda la creación. El Señor Jesús está recibiendo de la mano de Dios el título de propiedad de toda esta creación. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo es esto para nosotros! Cuando hoy día nuestros corazones sufren, cómo los niños son abusados, cómo los niños son abandonados, cómo los ancianos sufren de soledad, cuántos ancianos se sienten solos en este tiempo, cómo las familias se destruyen, cómo las manos del perverso, el delincuente es alentado y el delincuente se aprovecha del justo. Cuando vemos toda esta maldad que está aconteciendo en este mundo, nos podemos preguntar, ¿y quién pondrá el punto sobre la IE? He aquí el león de la tribu de Judá, que recibe de la mano de Dios el título de propiedad de toda esta creación. Y el Señor juzgará el cielo, juzgará la tierra y juzgará todo lo que está debajo de la tierra. Ciertamente Jesús es el Señor. Verso 7 dice, y vino y tomó el libro, dice, de la mano derecha del que estaba sentada en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes
Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación. Gloria a Dios. ¿Qué vemos en esta escena? Vemos más adoración. Si en el capítulo 4 veíamos adoración, en esta escena vemos más adoración, más alabanza, más exaltación, más reconocimiento a aquel que lo merece, al único que lo merece, al que dice la palabra que como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Cuando uno se hace una pequeña herida, sea en cual parte del cuerpo, y aparece la primera capa de la piel y la segunda, y esa rosa es un dolor tremendo. Cuanto más nuestro amado Señor, que latigazo a latigazo le abrieron sus carnes y sus carnes expuestas al dolor. Cuánto sufrió nuestro amado Señor, sus llagas, su herida, fluyendo agua y sangre de su costado. Cuánto sufrió por nosotros, cuánto dolor experimentó, cuánto sufrimiento, cuánta agonía. Podía haber pedido a ángeles que vinieran a socorrerlo, pero nadie le vino a ayudar, nadie le vino a socorrer. Tenía que ser así. El justo por nosotros los injustos, para que fuésemos llevados a Dios, y Él nos abrió este camino nuevo, este camino vivo, para entrar hoy libremente a su presencia. Por eso, tener esta visión de la majestad de Dios, tener esta visión de la adoración y de su trono allá en los cielos, y saber que Él recibe el título de propiedad de toda esta creación, no es algo que alegra el corazón del creyente. No es algo que alegra el corazón de los hijos de Dios, porque hay una esperanza de gloria en nuestro corazón. Todo entonces se unen a esta adoración. Dice los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, que son la iglesia arrebatada al cielo, los santos de la antigüedad, todos están unidos adorando, y dice, y cantan un cántico nuevo. ¿Cuál es este? Digno es el Cordero de abrir el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Mira este canto nuevo, cómo recuerda y hace mención al sacrificio que un día Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros allá en el cielo seremos el objeto, seremos nosotros para la alabanza de su nombre, para la exaltación de su nombre, para adorarlo por la eternidad. Amén. Y luego dice, y nos has hecho, dice el verso 10, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Luego dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hasta aquí no habíamos visto que los ángeles entraran en esta adoración. ¿Por qué? Porque los ángeles no son el objeto de la redención del Cordero. No fueron ellos los que pecaron, fue el hombre el que pecó. Y fue el hombre el que necesitaba ser redimido. Por eso es que tenemos en esta figura de los 24 ancianos, que es, vuelvo a repetirlo, que es la iglesia arrebatada al cielo, más los santos de la antigüedad,
fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Nosotros somos el objeto que alabaremos eternamente al Cordero. Sin embargo, también en este capítulo 5 se unen los ángeles también a adorar al que vive. Dice que hay cosas que anhelan mirar los ángeles, porque los ángeles anhelan la manifestación de los hijos de Dios. Y ellos también se unen a este cántico. Mire, tremenda adoración. ¿Y cuál era su número? Hoy día un político, una figura pública, busca ojalá un gran auditorio donde poder fotografiarse, que lo filmen, que lo graben y que la gente lo adule y lo reconozca. Sin embargo, allá en los cielos no habrán ni 50.000, ni 100.000, ni 1.000.000, ni 1.000.000.000. Dice que su número era millones de millones, una tremenda multitud, una tremenda adoración celestial que alabará al Cordero. Y dice que todo lo creado, cuando el cielo y la tierra estén en armonía, ¿cuándo será eso? En el reino milenial. El cielo y la tierra, dice, la iglesia arrebatada al cielo, Israel reconociendo al Mesías y Satanás atado por 1000 años. Dice que el cielo y la tierra estarán en armonía y todo lo creado adorará al que vive por siempre, exaltará al Cordero. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo es esto! Cuando dice que el niño estará juntamente con el buey y con el león. Allí en ese tiempo se cumplirá la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día este mundo quiere paz, pero desplazando al autor de la paz, desplazando al príncipe de la paz, no puede haber paz mientras Jesús no esté en el corazón del hombre. Qué maravillosa es su palabra. Vamos a hacer un pequeño alto y luego terminaremos avanzando un poco más adelante con el capítulo 6. De lo profundo del abismo yo clamé a ti y allí estabas tú. Y en aquellas noches oscuras, inciertas, estabas tú. Y aunque mis ojos empapados en llanto no te podían ver, allí estabas tú. Y en los momentos de angustia y desesperanza consolaste mi corazón. De lo profundo del abismo yo clamé a ti y allí estabas tú. Y en aquellas noches oscuras, inciertas, estabas tú. Y aunque mis ojos empapados en llanto no te podían ver, allí estabas tú. Y en los momentos de angustia y desesperanza consolaste mi corazón. Como no he de alabarte, mi Dios, como no he de adorarte, si tú eres fiel y verdadero, si tú eres siempre Dios, como no he de alabarte, mi Dios, como no he de adorarte, si tú eres fiel y verdadero, si tú eres siempre, siempre Dios. Amén. Gracias, Señor. Entonces, vamos a continuar leyendo del capítulo 6. Vamos a leer unos versos del capítulo 6. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he acá un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muertes, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Amén. Cuando nosotros contemplamos este capítulo, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos cómo cambia entonces la historia, es importante que nosotros vayamos siguiendo paso a paso este relato para que no nos desconectemos de lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra. Estábamos diciendo entonces que en el capítulo 5, cómo el Señor Jesucristo, que se nos muestra como el león en majestad, en poder, en autoridad, cuando Juan pregunta y no se había hallado ninguno digno, dice él, y lloraba yo mucho, y aparece ahí en medio del trono como un cordero inmolado, es decir, el Señor Jesús, aquel que padeció por nosotros, aquel que entregó su vida para redimirnos de la maldición. Hoy nosotros estamos todavía en estos cuerpos y todavía con nuestra mente no somos capaces de comprender el poder tan profundo de lo que significa la redención. Porque todavía nuestra mente todavía está tan aferrada a las cosas de esta vida, pensando que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que comprar, tengo que hacer esto, otro. Y nuestra mente funciona en torno a todo este afán de cada día. Pero cuando permitimos que el Espíritu de Dios refleje sus palabras en nosotros y en nuestra mente, nos da a entender lo pequeño que es todo lo que somos y lo que hacemos, y el gran precio que el Señor pagó por nosotros. Vemos entonces que el Cordero recibe en su mano el título de propiedad de toda la creación. Él la recibe en su mano, y dice que estaba con 7 sellos, ninguno podía abrirla, pero he aquí el Cordero, dice. Y el Cordero comienza entonces, una vez que recibe en su mano, es decir, ¿qué nos habla el capítulo 5? Nos habla que el Señor está próximo a venir. Nos habla de que el Señor se levanta de su trono para venir a ejecutar juicios. Porque estos 6 sellos, cada uno de estos sellos no son más que juicios, disciplina o castigo que el Señor hará sobre esta tierra, que el Señor hará sobre este mundo. Y dice que se abren los sellos y lo primero que se ve, dice, se ven 4 jinetes, que todo esto es una figura, esto es figurado. Dice, y el primero dice, venía en un caballo blanco y salió venciendo y para vencer. Generalmente algunos piensan que este jinete es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús que viene. O tal vez otros dicen es el Evangelio que salvará a los perdidos. Pero ninguno de los dos es. Este jinete, ¿cómo sabemos que no es el Señor?
Podemos ver Apocalipsis capítulo 19, verso 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hasta ahí. Sin lugar a dudas, en este capítulo 19 podemos entender inmediatamente de quién está hablando. Podemos entender quién es este jinete que viene en caballo blanco con un nombre escrito con mayúscula, Fiel y Verdadero, dice, y su ropa teñida en sangre, dice. Y dice otro título más, el Verbo de Dios, y más encima en su cabeza una corona con diademas, mostrando, ¿verdad? Mostrando los atributos del Señor Jesús. Es decir, sin lugar a dudas, este jinete que viene en el capítulo 19 no es más ni menos que el propio Señor Jesucristo. Sin embargo, acá en este capítulo 6 podemos ver nosotros que no es el Señor Jesús. Es bueno hacer esta comparación. Es bueno entender el capítulo 6. ¿Qué es entonces el capítulo 6? El capítulo 6 son los comienzos de la tribulación en la tierra. Vuelvo a repetirlo. El capítulo 6 de Apocalipsis son los comienzos de la tribulación en la tierra. La iglesia ya no está más aquí abajo. Gloria a Dios por ello. Gracias, Señor, porque la iglesia ya habrá sido tomada, ya habrá sido sacada. Que el Señor pueda abrir el entendimiento de cada uno. Que podamos valorar esto que estamos hablando. No es solo un mero conocimiento. Es algo que ha de acontecer. Es algo que se está cumpliendo. Entonces, ¿qué es Apocalipsis 6? Es el comienzo de la tribulación aquí en la tierra. ¿Y quién es este jinete, verdad? Que es el primer sello. ¿Quién es este jinete? Este es la entrada del anticristo aquí al mundo. Porque dice, y salió venciendo y para vencer. Es decir, con una aparente victoria. El mundo hoy día está convulsionado. ¿Y qué es lo que piden las personas? Dice que el mundo pide paz y seguridad. Vemos que Israel días atrás firmó unos tratados con algunos países árabes, los cuales son sus enemigos. Piden paz. Por todos lados se pide la paz. Pero el gran problema, que las personas piden paz, pero dejando a un lado al autor de la paz. Dejando a un lado al príncipe de paz, que es el Señor Jesús. Entonces, el mundo tendrá paz, pero entre comillas, una aparente paz, porque aparecerá, el mundo entero está convulsionado, por todas partes hay protestas, levantamientos sociales, los líderes políticos son acusados de corrupción, por todos lados todo se está desmoronando. ¿Por qué? Porque todo esto está preparando el camino para este personaje que va a dar una aparente solución, el anticristo. Por eso que vemos aquí, ¿verdad? En este jinete del caballo blanco, que esta es la entrada del anticristo a este mundo con una aparente victoria, que dará una aparente solución a los problemas económicos, a los problemas sociales. Él vendrá, entre comillas, para dar una aparente solución. Son 7 años, 3 años y medio donde él se muestra como un buen personaje, pero después él muestra su verdadera esencia, lo que él es, un instrumento de Satanás. Después dice, miré el segundo sello, dice, un caballo bermejo,
y nos habla de tres jinetes más: el bermejo, el negro y el amarillo. Y cada uno de estos nos habla, ¿verdad?, de peste, guerras, terremotos, espada, hambre y guerras. Todo esto es lo que viene. Viene muerte, viene hambre. Dice que en el tiempo de la tribulación, la gente aún, es fuerte lo que voy a decir, pero dice que la gente aún, a sus niños, por la escasez por la falta de lo que habrá de comer, la gente, dice, a sus guaguitas las matará y se las comerán. Aún dice que el estiércol se lo comerán, porque es tan tremendo lo que viene. Habrá dinero, pero el dinero no servirá, porque habrá una tremenda escasez. Guerras por todos lados, se levantarán las naciones. Las fieras, dice, del campo. Hoy nosotros estamos viendo cómo en ciertos lugares se han encontrado ciertos animales rondando por ciertas comunas. Dice que las fieras del campo saldrán, porque sus hábitats ya fueron invadidos, y ellos, buscando alimento y comida, ingresarán a las ciudades para alimentarse y devorarán a mucha gente. Espada, hambre, guerra, pestes. Esto que nosotros estamos hoy día viviendo es un comienzo de una serie de cosas más que vendrán. Pero la gente quiere luego que pase todo esto. Pero quiere luego que pase esta epidemia que estamos viviendo, no porque tengan en sus corazones el volverse a Dios, sino porque ellos quieren continuar viviendo en el desenfreno de su vida. Mirad, dice, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, sino que seamos por dignos de ser levantados cuando nuestro amado Señor aparezca. Vemos entonces, dice, cuando abrió el segundo sello, dice, un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos con otros. El tercer sello dice, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. Esto nos habla de la escasez de alimento que habrá. Y cuando abrió el cuarto sello dice, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y le seguía la potestad, una potestad de la cuarta parte para matar con espada, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. ¿Se da cuenta que los sellos que están en el rollo del libro, el consuelo nuestro es que el que tiene el control de este rollo es el Señor Jesús? Pero lo que se describe en este rollo, cada uno de estos sellos que van a ir aconteciendo, porque esto aún no ha pasado, lo que nosotros estamos viendo solamente son principios de dolores. Pero lo que dice la palabra, que lo que viene es mucho peor de lo que nosotros estamos viendo que está pasando. No lo decimos nosotros, no lo digo yo, ni estoy pretendiendo ser un arbolero de fracasos. Lo dice la palabra del Señor. Me puede gustar a mí o no gustar, pero es la palabra de Dios y su palabra es fiel y verdadera. El consuelo de los santos es que la iglesia será tomada antes de que vengan todas estas cosas. Pero por otro lado tiene que haber en nuestros corazones un ruego incesante por nuestra familia, por nuestros conocidos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, por muchos que no conocen al Señor todavía, por muchos que no han llegado aún al conocimiento del Señor. Debemos clamar, debemos rogar, y que se enderece toda vereda torcida, es decir, toda acción torcida de nuestro corazón pueda ser enderezada y enmendada,
para que nuestro corazón esté preparado para el encuentro del Señor. El día ni la hora no lo sabemos cuándo vendrá, pero vemos cómo se está cumpliendo la Escritura, cómo se está cumpliendo la palabra. Cuando el mundo nos está diciendo algo totalmente distinto de lo que dice la palabra. El mundo nos dice que vienen días mejores. El mundo nos dice que viene un gobierno mejor, que mejorará la economía, que mejorará esto y esto otro. Mentira tras mentira tras mentira. La palabra es verdad. El Señor dijo: pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mi palabra nunca pasará. Y la palabra está anunciando y está diciendo ya desde hace muchos siglos de que lo que viene no es mejor. No puede haber nada mejor fuera de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto está en Dios. Por lo tanto, gratitud debe haber en nuestro corazón de valorar la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Gratitud debe haber en nosotros, y como respuesta de lo que Él hizo un día por nosotros, nuestros corazones tienen que volverse en una búsqueda sincera, en una búsqueda profunda, y amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Le agradecemos al Señor por lo que Él nos ha dado, porque si en su mesa no falta el alimento, porque si Dios lo guarda, porque si vive bajo un techo, gracias a Dios por todo aquello. Pero que nuestros corazones no se arraiguen a todas estas cosas, sino que miremos más allá, miremos que nuestro amado Señor viene y que nuestros corazones estén preparados para recibirle. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que su gracia nos siga sosteniendo y socorriendo. Gracias al Señor por lo que hasta aquí hemos podido hablar, por lo que hasta aquí hemos podido compartir, por este libro tan precioso que nos muestra a Jesús en gloria como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores, que vendrá a establecer sus juicios. La esperanza de la iglesia, como dice un canto, es escuchar la voz de mando para ir al encuentro del Señor en las nubes. Jesús es el Señor. De lo profundo del abismo yo clamé a ti y allí estabas tú. Y en aquellas noches oscuras, inciertas, estabas tú. Y aunque mis ojos empapados en llanto no te podían ver, allí estabas tú. Y en los momentos de angustia y desesperanza consolaste mi corazón. De lo profundo del abismo yo clamé a ti y allí estabas tú. Y en aquellas noches oscuras, inciertas, estabas tú. Y aunque mis ojos empapados en llanto no te podían ver, allí estabas tú. Y en los momentos de angustia y desesperanza consolaste mi corazón. Como no he de alabarte, mi Dios, como no he de adorarte, si tú eres fiel y verdadero, si tú eres siempre Dios, como no he de alabarte, mi Dios, como no he de adorarte, si tú eres fiel y verdadero, si tú eres siempre, siempre